Voy a pasar asistencia. Andrade Kevin. Presente, economista. Tabascango Araceli. Cuamacá Janet. Presente, economista. Guerrero Salomé. Guerrero Salomé no vino. Lascano Ronald. Martínez Freddy. Pozo Patricio. Solano Caterín. Presente, dicen. Okay. José Suárez. Joel Tamba. Presente. Torres Clever. Presente. Torres Rosa. Presente, dicen. Villarroel Bretaña. Villota Karina. Bien, seguimos. Dicen, perdón, no me entraba porque está lento mi internet. Salomé Guerrero. Ok, listo, Salomé. Listo. Bien, seguimos. Bien. Vamos a ver ahora la fijación de los precios discriminatorios. Pregunto, ¿qué serán precios discriminatorios? ¿Qué son precios discriminatorios? ¿Por qué las empresas utilizan colocar precios discriminatorios? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de los precios discriminatorios? No son los mismos precios promocionales, son dos cosas diferentes. ¿En qué consiste la discriminación de precios? ¿Porque cobran por el mismo bien o servicio? Compra por el mismo bien o servicio, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué fijan diferencia a nivel de los precios en forma discriminada? ¿Por ser distintos precios a diferentes consumidores? Ajá, exactamente. Poseen diferentes precios a diferentes consumidores dependiendo de la zona de concurrencia, dependiendo del tipo de mercado, dependiendo de las condiciones económicas. Por esa razón, cuando se fijan estrategias en cuanto a la fijación de precios discriminatorio, ocurre cuando una compañía vende un producto o servicio con dos o más precios diferentes en diferentes mercados. Y esta diferenciación de precios obedece al nivel de costos, ¿verdad? Por esa razón presenta diferentes formas, a diferencia de los precios promocionales, que son otra cosa. ¿Por qué? Porque los precios promocionales son precios temporales, ¿ok? Que se le reduce el costo a los productos en determinadas épocas, ya sea en Navidad, en Semana Santa, en Carnaval, en la medida de poder captar mayores mercados, ofreciendo mejores servicios, descuentos, descuentos por tiempo o descuentos temporales, o ofreciendo combos. Entonces, son diferentes los precios discriminatorios a los precios promocionales. Entonces, nos corresponde analizar los precios discriminatorios. Entonces, ellos se analizan por segmento de clientes con base en la forma de producto, con base en la imagen, con base en la localidad y con base al tiempo. Entonces, vamos a analizar cada uno. Con base a los clientes, se fijan precios discriminatorios, en base al segmento de clientes. Como le dice Salomé, ejemplo, un museo que cobra más barato a los turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque el turista extranjero trae divisas, a diferencia del turista nacional que no tiene divisas. Entonces, en la medida que se capta más turistas extranjeros, por supuesto, van a ingresar más divisas a ese museo. Mientras que una entrada a un turista nacional cueste $10,
a un turista extranjero, la entrada va a costar $5. Ello va a traer más turistas, se hacen negociaciones con la agencia de viajes de manera que traiga turistas al museo a precios menores y eso va a aumentar la rentabilidad del museo o los ingresos del museo. Entonces aquí consiste en segmentar clientes o también, como le decía Salomé, diferenciar a los clientes que van al Supermaxi de los clientes que van al TIA, aunque habiendo los mismos productos de diferentes marcas, ofreciendo el mismo beneficio, pero hay una segmentación de clientes. Un segundito, vamos a convertir una grabación. Ya que estoy guardando la grabación anterior. Bien. Otra fijación de precio es con base a la forma del producto. ¿Ok? Por supuesto, diferente precio por cada versión de producto, pero no de la misma forma proporcional. Eso va a generar $5 adicionales o $10 adicionales cuando el cliente puede pagar un solo dólar. Quiere decir que la medida en que el producto tiene diferentes formas puede costar menos o puede costar más. Muchas veces compramos un producto por el empaque. El empaque puede costar más. Si queremos un empaque de vidrio o un empaque de plástico. El empaque de plástico, de vidrio, por supuesto, va a costar más que el empaque de plástico. Entonces, eso depende de la forma del producto. No, esto no puedo tener llamada. No, estoy en clase. Otra fijación de precio discriminativo tiene que ver con base a la imagen del producto. Por ejemplo, un perfume con diferentes envases que cueste $10 en el mercado Amazonas y que cueste $30 en el Gran Aquí. Sin embargo, tiene el mismo contenido. Lo único que en el mercado Amazonas me lo venden sin cajita y en el Gran Aquí me lo venden con cajita. ¿Ve? Quizás en el mercado Amazonas me lo venden sin cajita porque se dañó, cayó una lluvia y se dañó la caja, la cajita. Pero en el Gran Aquí me lo venden con cajita, incluso con ya papel plástico encerado, papel protegido, pues, digámoslo así. Ese es en base a la imagen. Con base a la localidad, por ejemplo, una entrada al teatro en los asientos delanteros, sobre todo, será mucho más cara. ¿Por qué? Porque las personas en un teatro quieren sentarse delante. Quiere decir que son personas que tienen que pagar un precio VIP, a diferencia de un cine que la gente quiere sentarse detrás. O un concierto que tenga entrada VIP en $100 y la entrada popular en $10, $15. Eso en base a la localidad, no a la localidad de región, sino a la localidad de donde quiero sentarme, donde quiero ubicarme. Y con base al tiempo, por ejemplo, las tarifas de electricidad en Navidad aumentan más porque se consume más electricidad, se consume más en cuanto a las luces del arbolito, a las luces de los pesebres, en cuanto al adorno de las calles, al adorno de las casas. Entonces, dependiendo cada uno de estos elementos, por supuesto, la empresa tendrá que fijar muchos precios discriminatorios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No oigo. No, Kevin, ¿alguna pregunta, Kevin? No, economista. Ok. Bien. Seguimos con la estrategia de los precios. Ahora, a inicio del cambio de precios y respuesta entre ellos. Cuando la empresa decide cambiar precios, por supuesto, espera una respuesta que puede ser negativa o puede ser positiva. Es allí donde se da la característica de inicio de rebaja en precios, inicio de incremento de precios o forma de aumentar el precio en épocas estacionales. Cuando la empresa decide llevar a cabo inicio en rebaja de precios, esta reducción de precios puede derivarse de diferentes factores. Uno es que hay mucha capacidad en el almacén y hay que salir de esa mercancía que poco a poco se va a generar en obsolescencia porque viene mercancía nueva. Quizá, por ejemplo, en épocas de moda, que hay que salir de los pantalones y las camisas que tienen tiempo en el almacén y hay que bajar los precios para poder recibir la próxima mercancía. Otra es la disminución en la participación en el mercado. Si observamos que el producto tiene poca participación en el mercado, hay que salir de ese producto rebajando los precios. Otra, intentando dominar el mercado con precios mucho más bajos, de manera que el cliente supondrá que la calidad es menor, pero la mayor participación se la va a llevar los clientes que compran a precio bajo
y que compre por grandes lotes, lo cual esto va a mejorar los problemas de liquidez. Va a tener la empresa el dinero mucho más rápido por precios bajos, y esto también se le llama en economía, se le llama el efecto Giffen. Cuando las empresas deciden vender las mercancías a precios bajos, pero salen de esa mercancía, y eso le garantiza poder comprar mercancía nueva y poder llenar nuevamente el almacén con esa mercancía nueva. La otra estrategia es inicio en incrementos de precios. Aquí la empresa toma en cuenta, la inflación de costo o la expectativa de inflación, como lo vimos en macroeconomía. Cuando el empresario, cuando el gobierno decide incrementar los sueldos y los salarios, entonces la empresa traslada esos incrementos de sueldos y salarios a incrementar los precios. Por supuesto, sale perdiendo el consumidor. O también cuando hay una demanda excesiva en el mercado, una demanda agregada muy elevada, la empresa, al observar que hay gran demanda, que es decir que hay mucho dinero en la economía, decide incrementar los precios de venta. Y finalmente, las formas de aumentar el precio, la empresa puede llevar a cabo diferentes formas de aumentar el precio. Una sería que la compañía no establece su precio hasta que termina o entrega el producto, es decir, cuando entrega el producto es cuando decide establecer el precio. Otra, un pago adicional por incremento inflacionario, es decir, que cuando se observa que hay incremento inflacionario, la empresa decide aumentar el precio. Otra puede ser por la desintegración de una gran compañía que está vendiendo productos a muy alto precio. Entonces la empresa, si los compra a alto precio, tiene que revenderlo también a alto precio. Por ejemplo, la IBM, que ofrece capacitación por un servicio que se evalúa por separado. Cuando la IBM vende la maquinaria a un precio y la asistencia técnica la cobra por separado. Por supuesto, decide aumentar el precio de la asistencia técnica, porque quien compra sus máquinas, si no tiene asistencia técnica, por supuesto no puede operar. ¿Okay? Y finalmente, la reducción de costo. Esa reducción de costo obedece también a que la empresa pueda también canalizar sus expectativas sobre la ventaja comparativa de la competencia y decide aumentar el precio, ya que la competencia está está perdiendo gran parte de su clientela. Entonces, estas son las formas de cómo se fijan los precios y cuáles son las respuestas ante esos precios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? Bien, vamos entonces a los canales de distribución. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en los canales de distribución, llamados también canales de comercialización o canales de comercialización, canales de distribución? Es muy importante analizar aquí la evolución económica, puesto que gran parte de los productos no se venden directamente a los usuarios finales, sino que pasan por diferentes canales, ¿verdad? Del productor al mayorista, del mayorista al detallista y del detallista al consumidor. Algunos canales son los canales largos. A diferencia de un canal corto, cuando la mercancía va del productor al consumidor. Quiere decir que a la medida que hayan más intermediarios, por supuesto, los costos van a aumentar. Es allí donde es importante tomar decisiones con respecto a los canales de mercadeo que pueden afectar ese proceso de desenvolvimiento del mercado y puede afectar también los compromisos a largo plazo. ¿Okay? Entonces podemos definir que un canal de distribución es un conjunto de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner el producto a disposición del consumidor o del usuario de negocio para su utilización o consumo. Entre las funciones de un canal está la información, la promoción, el contacto, el igualamiento, la negociación, la distribución física, el financiamiento y los riesgos. Y como les decía anteriormente, existen diferentes niveles de canal de distribución. Entonces, un canal de distribución no es más que el paso entre una fase y otra. Es una capa de intermediario que desempeñan algún tipo de trabajo para llevar el producto desde la propiedad hasta el comprador final. Un producto puede salir del productor, lo compra el mayorista se lo vende al detallista, el detallista se lo vende al productor final. Es un canal largo. Por lo tanto, es un canal indirecto. Esos canales indirectos incluyen diversos niveles intermediarios. A diferencia de un canal corto, desde el productor hasta el consumidor, por ejemplo, en los mercados, en las ferias agrícolas,
cuando los productores llevan su producto a un sitio, a una plaza y los venden directamente a los consumidores, es un canal corto o un canal directo. Por lo tanto, no tiene niveles intermediarios, sino que solamente pasa del productor al consumidor. Y entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Tenemos el canal detallista, cuyos negocios tienen ventas que provienen principalmente de ventas al detalle, o sea, ventas al detalle. Estas ventas al detalle, aquí se involucran productos directamente hacia los consumidores, ya sea para su empleo personal o de negocio. Sin embargo, existen diferentes detallistas por la cantidad de servicios que ofrecen, ya sea autoservicio, servicio limitado, servicio completo. Por el ancho y la profundidad de su línea de productos, tiendas de especialidad, grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, supertiendas o hipermercados. Por los precios relativos que cobran, ya sean tiendas de descuento, detallistas a bajos precios, clubes de membresía o salas de exhibición de catálogo. Y existen grandes organizaciones de detallistas, tales como la cadena corporativa, que es el gran aquí, que es una cadena corporativa. Hay cadenas voluntarias, cooperativas detallistas, organizaciones de franquicia y conglomerados de comerciantes. Y también existe las ventas al detalle para futuras tiendas, lo que conocemos en las redes sociales como mercadotecnia directa, venta directa o máquinas expendedoras automáticas en algunos centros comerciales y en algunos cines. Entonces, esa es la forma de cómo se desarrolla el canal de distribución del detallista. En cuanto al mayorista, el mayorista podemos decir que es una empresa que se dedica primordialmente a la venta del mayoreo. Existen los grandes mercados. Por lo tanto, el mayoreo involucra actividades de venta de productos que se compran para su reventa, siempre para su reventa o para venderse en grandes negocios. Existen 4 tipos de mayoristas. Los mayoristas comerciantes, que son negocios de servicio completo y de servicio limitado, como las grandes cadenas comercializadoras. Los corredores, que unen a los compradores y vendedores a través de una negociación, es decir, a través de alquilar un local grande y allí invita a clientes y también invita a los vendedores a vender y se venden grandes lotes de mercancía, pero no a particulares, sino a asociaciones de corredores. Los agentes, que representan gran parte de la compra o la venta, que son más estables. Los agentes son los asesores de los mayoristas, que también coman grandes tamaños de lote de mercancía y los revenden a otros mayoristas. Y finalmente, las sucursales o las oficinas de venta de los fabricantes. Por ejemplo, una venta de vehículos, un concesionario de vehículos que esté en Japón, y en Ecuador tiene sucursales o oficinas de venta de autorrepuesto de algún vehículo, una marca de vehículo asiático. Por lo tanto, aquí se realizan ventas al mayoreo que hacen los vendedores y compradores y recurren a mayoristas independientes. Entonces, esas son las características del mercado mayorista. Como pueden ver en la lámina, aquí prevalece la naturaleza de los canales de mercadotecnia. Existen diferentes canales, del canal 0 al canal 3. Por ejemplo, el canal del fabricante al consumidor sería el canal directo. Hay otro canal que es del fabricante al detallista, del detallista al consumidor. Otro canal que es del fabricante al mayorista, del mayorista al detallista, del detallista al consumidor. Y el canal 3, que es es más largo, el fabricante al mayorista al corredor, que es el intermediario, luego pasa al detallista y finalmente al consumidor. Y también hay otro canal que es del fabricante a los representantes del fabricante y los representantes de ventas, luego al detallista y finalmente al consumidor industrial. Es la diferencia que en el primer ámbito, cuando hay 4 canales, es del fabricante al consumidor. Pero cuando hay 2 canales o un solo canal, es del fabricante al consumidor industrial, pero a través de asesorías. Asesoría del representante del fabricante, la asesoría de la rama de venta del fabricante, que va al detallista, y del detallista pasa al consumidor industrial. También podemos diferenciar los canales de mercadotecnia al cliente y los canales de mercadotecnia de negocio o industrial. Como vemos, en los canales de mercadotecnia al cliente hay 4 canales. 2 de ellos, uno va al consumidor directamente, el fabricante al consumidor, otro el fabricante al detallista al consumidor,
fabricante mayorista, detallista y consumidor, y el más largo, fabricante mayorista, corredor, detallista y consumidor. Y los canales de negocio o de mercado industrial, muy parecido al anterior, que es del fabricante al cliente de negocios, pero cuyos intermediarios son el representante del fabricante y el distribuidor de los negocios. ¿Alguna pregunta con respecto a los canales de distribución? ¿Sí o no? ¿No hay? No, económica. Bien. Canales. Esos canales de distribución se dan en dos vías. Una es la vía vertical y otra es la vía horizontal y la vía mixta. Cuando hablamos de un sistema vertical de mercadotecnia, de arriba hacia abajo, no es más que una estructura a través de los canales corporativos, es decir, de una sola propiedad o por varios contratos. Por lo tanto, se asocian diferentes cadenas voluntarias para poder patrocinar el grupo de mayoristas, cooperativas y detallistas. Por lo tanto, a ese canal corporativo y contractual se une también empresas con un gran tamaño y un poder de negociación de las partes. Pero vemos aquí un canal vertical que va del fabricante al detallista a través del mayorista y del detallista al consumidor. Pero también existen canales convencionales que pasan por cada una de las etapas. Está el canal convencional que es del fabricante al mayorista, del mayorista al detallista y del detallista al consumidor. Por supuesto, quienes utilizan este canal, los productos van a ser mucho más costosos que si utilizan ese canal. Porque aquí le queda un porcentaje, ¿verdad?, de distribución tanto al mayorista como al detallista, que son quienes se aprovechan del 60 o del 70% de la rentabilidad del canal. A diferencia que cuando el fabricante trata directamente con el detallista le vende directamente al consumidor. Y el canal es el canal vertical de mercadotecnia. Con respecto al canal horizontal es mucho más sencillo, mucho más directo y solamente interactúan dos compañías que se unen para poder negociar la distribución de la producción. Por ejemplo, La Polar y la Pepsi-Cola. La Polar es una fábrica de cerveza y por supuesto la Pepsi-Cola es una fábrica de gaseosas. Ellas se unen y negocian en poder abastecer todo el mercado de manera que si la empresa Polar vende cervezas, también ofrece Pepsi-Cola, o si la empresa Pepsi-Cola vende gaseosas, ofrece también venta de cerveza. Entonces, ellas se apoderan gran parte de la segmentación del mercado. Eso es un canal horizontal. Pero también existen combinaciones mutuas de combinación vertical y horizontal. Es lo que conocemos como el sistema híbrido de mercadotecnia, donde en este sistema pueden caber diferentes canales de distribución de una misma empresa. La misma empresa tiene abastecimiento directo a los consumidores en algún sector, pero también puede negociar con mayoristas y detallistas de manera de poder ampliar la segmentación de los clientes. En la medida que la empresa amplía su canal de distribución, también, por supuesto, ampliará el nivel de captación de nuevos mercados. Bien, ahora, ¿qué factores necesita conocer la empresa al seleccionar su canal de distribución? Primero, los factores de mercado, es decir, conocer el tipo de mercado, el número de compradores potenciales, la concentración geográfica del mercado y el tamaño de los pedidos. Esas son las características que debe conocer la empresa cuando intenta gerenciar un canal de distribución. También debe conocer las características del producto, el valor unitario, el carácter perecedero del producto, la naturaleza técnica del producto. Cuando hablamos de naturaleza técnica nos referimos a las combinaciones de factores productivos, las combinaciones, cuánto tiene en mano de obra y cuánto tiene de capital. También es importante conocer los intermediarios, cuáles son las características de los intermediarios, principalmente la característica del detallista y del mayorista. ¿Ok? ¿Qué servicios ofrecen esos intermediarios? ¿Qué calidad de servicios ofrecen los intermediarios? La disponibilidad de esos intermediarios que sean más idóneos, más responsables, con mayor garantía en cuanto a la flota de distribución de los productos y las actitudes de los intercambios ante la política del fabricante. Y finalmente, conocer las características de la compañía. ¿Por qué? Porque toda compañía, por supuesto, desea controlar los canales de distribución, porque en el momento que controlen los canales de distribución,
también eso le garantiza el control del mercado. ¿Qué servicio ofrece la compañía para el vendedor, para la capacidad de su ejecutivo? ¿Cuáles son los servicios que ofrece a sus ejecutivos? ¿Y con qué recursos cuenta la compañía para poder desarrollar la distribución de los productos a través de los canales de distribución? Entonces, son factores claves que las empresas necesitan conocer cuando desarrollan estrategias de mercadotecnia acerca de los canales de distribución. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Rosa? ¿Sí o no? No, listo. ¿No? Bien. Con respecto a la identificación de alternativas, aquí nos preguntamos qué canal usar. ¿Qué tipo de canal voy a usar? ¿El canal corto o el canal largo? ¿Ok? También puedo preguntarme, ¿el canal que va del productor al consumidor o el canal que va del productor, mayorista y consumidor? A eso se refiere la identificación de los canales de comercialización. Bien, ¿no hay preguntas, seguro? ¿No hay dudas? ¿A qué se referirá con respecto a los tipos de intermediarios? ¿Qué son los tipos de intermediarios? No digo nada. Los que ayudan a tener una conexión con las demás personas, o sea, por ejemplo, del fabricante al consumidor. Exactamente. Los tipos intermediarios es la garantía que tiene ese canal de poder colocar la mercancía que sale de la fábrica hasta los mercados. Por lo tanto, cuando identificamos las alternativas del canal, una vez definido que el mercado meta está bien posicionado y es la posición que se desea, debe identificarse la garantía de cada uno de esos canales. Por esa razón, podemos describir que esos tipos de intermediarios obedece a decir que es cuando la empresa necesita identificar la disponibilidad del canal, la disponibilidad de la garantía de las maquinarias, los equipos, la flota de camiones, por decir algo. Por lo tanto, las empresas deben invertir en buscar compañías innovadoras, compañías que tengan una buena calidad de seguro, que la mercancía esté bien protegida. No es lo mismo buscar un canal convencional que buscar un canal que le garantice un seguro a la mercancía. Por lo tanto, también eso va a generar un mayor costo de comercialización y un mayor costo de contratación cuando elegimos los tipos intermediarios. Ahora, cuando analizamos la cantidad de intermediarios, tenemos que obedecer a que esa cantidad puede ser de algunos intermediarios que tengan distribución exclusiva, distribución selectiva o distribución intensiva. Entonces, cuando se elige un canal intermediario de distribución exclusiva, aquí, por supuesto, son intermediarios que transportan cierta cantidad de productos, no todos los productos, sino una cantidad. Muchos intermediarios no quieren transportar alimentos porque son perecederos. Otros no quieren transportar frascos de botella porque se pueden romper. Otros no quieren transportar alimentos porque pueden ser productos de saqueos en la carretera o de robo en la carretera. Entonces, estos intermediarios de distribución exclusiva, por supuesto, van a ser mucho más costosos porque se dedican a distribuir exclusivamente los productos que ellos garantizan que va a llegar desde el productor hasta el consumidor. Otro canal, otro intermediario es la distribución selectiva. Aquí se utilizan se utilizan varios intermediarios. Cuando el empresario decide, esta empresa me sirve para transportar alimentos. Por lo menos el Gran Aquí. El Gran Aquí tiene varios intermediarios de forma selectiva. Ella contratará a empresas para transportar alimentos, otra empresa para transportar sus textiles, su ropa, otra empresa para transportar electrodomésticos. Entonces la empresa selectivamente elige la calidad del intermediario que necesita. ¿Okay? Y finalmente la distribución intensiva se refiere a la colocación de bienes o servicios en cualquier tipo de distribuidor. O sea, es como decir, como dicen en mi país, el perraje. Cuando a la empresa no le interesa tanto la garantía del producto que llega a su final,
sino que el servicio se le ofrezca a precios bajos, aún sin ninguna garantía. Pero ello obedece a que la empresa tendrá que comprar un seguro sobre esa mercancía, porque si el intermediario no la tiene, ella tiene que contratarla por otro lado, porque si no, si ese intermediario llega a voltearse ese camión o ese volteo, por supuesto se va a perder toda la mercancía porque no hay ningún seguro. Entonces la empresa tiene que ser muy cuidadosa al momento de elegir la calidad de servicio de los intermediarios. Preferiblemente que sea una distribución exclusiva, que sea óptima, un 100% de garantía sobre el envío de la mercancía, o si no, escoger muy bien a los diferentes distribuidores selectivamente, dependiendo la maquinaria que posee, dependiendo la calidad de servicio, ya sea para alimentos, para transportar ropa, para transportar electrodomésticos u otros productos. Eso ya depende de la empresa que contrate los servicios. Entonces, a eso se refiere la identificación de las alternativas de los canales de distribución. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Ahora, ¿cómo evaluamos esos canales? Ya conocemos cuáles son los canales con los cuales la empresa puede disponer de su uso. Ahora, ¿cómo se evalúa? Es necesario evaluar cada una de las alternativas para poder comparar los criterios de rentabilidad. Existen criterios económicos, criterios de control y criterios de adaptación. Cuando nos referimos a los criterios económicos, es aquí donde cada canal, ¿verdad?, ya sea el mayorista o el detallista, producirá un nivel diferente de ventas y de costos. Por lo tanto, los costos de las ventas serán calculados a diferentes volúmenes de cada canal. Dependiendo de la flota de camiones a transportar la mercancía, hay unos camiones que son grandes, que son refrigerantes, que son totalmente cubiertos. Por supuesto, los costos van a ser mucho más elevados. Pero si yo contrato un distribuidor que tenga un techo de lona, que sea pequeño, el costo va a ser mucho más alto, porque en vez de hacer un viaje, tienen que hacer como 4 viajes. Pero si contrato una gran compañía que tenga Thermokin, verás, si son productos alimenticios, los costos van a ser mucho más elevados porque el seguro también es mucho más elevado. Entonces, eso se refiere a los criterios económicos. Con respecto a los criterios de control, por ejemplo, un intermediario es un negocio independiente, lo cual reducirá control sobre el canal. Un intermediario puede establecer su propio control y escoger su propia flota de envío de mercancía. Es decir, él controla las rutas por las cuales vaya esa mercancía, controla que la mercancía salga de día o salga de noche, o sea, establece los criterios de control para que la mercancía sea dirigida a su punto final. Y finalmente, los criterios de adaptación se refiere a prever los criterios de cambio de mercados, ¿verdad? Cuando existen regulaciones gubernamentales y el Estado decide incrementar los peajes entre provincia y provincia, el intermediario tiene que adaptarse a las regulaciones gubernamentales, a las regulaciones comerciales. O, por ejemplo, si una mercancía va de Ecuador a Perú, tendrá que ingresar al Perú con ciertas condiciones de adaptación del mercado peruano, ciertos requisitos que el mercado peruano establece para el ingreso de la mercancía. Hace muchos años había algunos criterios de adaptación con respecto a la mercancía que iba de Venezuela a Colombia. A Colombia no entraban productos agrícolas sin una certificación internacional de calidad, puesto que para los colombianos algunos productos venezolanos podrían dañar las semillas principalmente, podrían dañar las tierras agrícolas en Colombia. Entonces, el canal de comercialización tiene que adaptarse a esos criterios cuando lleva la guía de ruta, cuando lleva la permisología para poder pasar los productos de una ciudad a otra o de un país a otro. Entonces, es importante que la empresa conozca con referencia a los canales todos estos criterios, los criterios económicos en base a costos, los criterios de control en base a las condiciones de envío de mercancía y los criterios de adaptación con respecto a las regulaciones gubernamentales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay? ¿Seguro?
Bien, vamos aquí a la mezcla de promoción, cosa que usted ya maneja porque lo vieron en investigación de mercado, lo que se llaman los instrumentos de mezcla de promoción. Y con esto terminamos ya el último bloque. Bien, ¿qué es la mezcla de promoción? ¿Qué consideran ustedes que se llama mezcla de promoción? No oigo. ¿Por qué las empresas modernas necesitan conocer de mezcla de promoción? ¿Cuál es el propósito de la mezcla de promoción? Kevin. Sería la utilización de algunas técnicas, entonces la unión de estas permite de que la promoción sea de mejor manera para que este producto se venda. Ajá, exactamente. En la medida que la empresa utilice más técnicas promocionales, el producto va a ser más conocido en el mercado y va a tener mayor aceptabilidad, puesto que esta mezcla de promoción incide directamente, valga la redundancia, en la promoción de ventas y también en la publicidad. Por eso es importante que las empresas modernas que administran sistemas complicados de comunicaciones se adapten, ya sea en los niveles intermediarios, en los consumidores, de tal manera que comuniquen a sus consumidores las nuevas estrategias que ella va a utilizar para ofrecer una calidad de servicio o para colocar sus productos en los diferentes mercados. De allí que la combinación de esas técnicas es lo que conocemos como la mezcla de promoción o la mezcla mixta. Entonces, cada una de esas técnicas se define de la siguiente manera. Con respecto a la publicidad, que es una de las técnicas más importantes. Cuando hablamos de publicidad, es cualquier forma pagada de representación no personal y donde se promocionan ideas, eventos y se busca un patrocinador identificado. Es decir, a través de la publicidad, yo puedo buscar un buen patrocinador que me publicite en los medios comunicacionales y en las redes sociales mi producto o mi servicio, y es una gran fuerza de promoción porque va a garantizar un incremento, llegar a un alto número de clientes y a ocupar un mayor mercado potencial. Otra técnica, otro instrumento, perdón, es la mercadotecnia directa. Como la palabra lo dice, es mercadear el producto o el servicio a través de mercadeo, a través de teléfonos, a través de contactos no personales, a través de catálogos, de manera de poder identificar cuáles son los clientes específicos y obtener una respuesta inmediata de ellos. Es decir, vender el producto puerta en puerta o casa en casa, también como se le llama en emprendimiento, o también se le llama puerta fría. Es decir, la empresa va promocionando con su fuerza de ventas el producto puerta en puerta y a través de los diferentes locales comerciales. Otra técnica, otro instrumento es la promoción, las relaciones públicas y la publicidad. Ya conocemos que esto obedece a una gran variedad de programas diseñados para proteger la imagen y la marca del producto. Quiere decir que cuando utilizamos las relaciones públicas y la publicidad, lo que buscamos es garantizar el posicionamiento de la imagen y de la marca del producto a través de alguna compañía o a través de algunas promociones de productos individuales. Y finalmente, la venta personal. Esta venta personal se refiere a la interacción de persona a persona, es decir, vendedores que intersectan a algunas personas, le promocionan el producto y se lo venden en forma directa. ¿Okay? Y entonces, esas son las principales, digamos, procesos de instrumentos de mezcla de promoción. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a los instrumentos de mezcla de promoción? ¿Sí o no? No, economista. Bien, vamos al otro bloque para terminar. Voy a tumbar esta llamada y nos conectamos nuevamente.